En el viejo barrio de La Boca, en Buenos Aires, una madre soltera entró en una casa en ruinas que nadie más quería y fue recibida con desdén por aquellos que se benefician de la decadencia. Lo que no sabía, las paredes guardaban una verdad que cambiaría más que una hipoteca. Escucha con el corazón, luego suscríbete, dale like a este video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Cuando Elena Torres giró la llave hinchada, la puerta principal se resistió como un recuerdo obstinado. La madera olía a yeso húmedo y humo viejo. El polvo flotaba en la luz sesgada, convirtiendo el salón en una lenta nevada. El aire de noviembre se colaba por las ventanas de guillotina rotas, fino como una cuchilla, y las tablas del suelo crujían como si recordaran cada paso que se había marchado. Un radiador oxidado tosió una vez y se cayó. En la esquina, un sillón apolillado se inclinaba hacia una chimenea fría donde el hollín se aferraba como el duelo. Maya, su hija de 9 años, envuelta en una campera de segunda mano, se frotó las manos y susurró: «Podemos calentarla, mamá». En el porche, Germán Valdés, traje impecable, bufanda más suave que el dinero, un desarrollador local con zapatos limpios y manos aún más limpias, observaba con una media sonrisa ensayada. «¿De verdad firmaste por esto?», preguntó, su voz tan cortante como el viento. «Hay mejores usos para los ahorros de una madre soltera». Intenté decírselo al banco. Elena se enderezó, sintiendo el peso de su mirada sobre la pintura descascarada. El barrio ofrecía su banda sonora, el zumbido lejano de la autopista 25 de Mayo, un perro ladrando a 2 casas de distancia, las campanas de la iglesia de San Pedro cayendo como monedas tibias en el frío. Olía a humo de cigarrillo del porche de un vecino, el aguijón metálico del invierno y el miedo, el suyo, como centavos en la lengua. Germán golpeó el poste del porche, sus ojos deslizándose sobre los guantes de una tienda de todo a 100. «Me venderás cuando te des cuenta del precio de la esperanza». Elena lo miró a los ojos. La casa crujió a su alrededor y en ese crujido yacía un silencio tan pesado que podría lastimar. Volvió a girar la llave, empujó la puerta y dejó que la indignación se alojara en su pecho como un carbón pequeño y caliente. Las noches en su monoambiente alquilado habían sido ruidosas con sirenas y paredes delgadas. Elena había aprendido a dormir al ritmo de la discusión de otra persona. Llevaba en su bolso una esfera de nieve rota del horizonte de Buenos Aires, el último regalo de su madre. Si la agitabas, nada se movía. El agua se había filtrado hacía años. Pero Elena la conservaba porque a veces la esperanza es creer que los copos caerán cuando el cristal dice que no. Su vida había sido una cuerda demasiado tensa. Su padre perdido en un accidente de fábrica cuando ella tenía 12 años. Una boda adolescente, un marido que se fue cuando las facturas aprendieron su nombre. Servía desayunos en el hospital público de Agudos Doctor. Ramos Mejía, recargas de café y «¿Cómo va su mañana?», cosidos a su sonrisa educada. Después de sus turnos, estudiaba facturación médica en un instituto terciario, resaltando palabras en neón mientras Maya coloreaba con crayones rotos. Sin embargo, había rituales suaves. Los domingos, la señora Jiménez de al lado traía pasta frola y tarareaba tangos. Y cada tarde, Elena y Maya se paraban en el porche de su nueva casa rota, viendo el cielo volverse naranja horno sobre el terreno baldío. «Pintaremos tu cuarto de amarillo», decía Elena. «Soleado», respondía Maya, como si decirlo lo hiciera realidad. Fregaron la nicotina de las paredes hasta que sus manos olieron a lavandina y limones. Sacaron a rastras una heladera muerta que apestaba a leche agria e invierno atrapado, riendo porque tenían que hacerlo. Elena pegó con cinta la esfera de nieve a una viga en la cocina, como una promesa a sí misma. Un día, esta casa se sacudiría y la nieve volvería a caer. Al otro lado de la calle, la camioneta negra de Germán esperaba con el motor encendido, las ventanillas subidas, la calefacción puesta.
Los miraba de la misma manera que los banqueros leen los avisos de mora. Elena ajustó más la bufanda de malla y volvió a sus tareas, creyendo, en silencio, obstinadamente, que una vida puede cambiar si mantienes las manos en el volante. Llamaron a la puerta un lunes, un golpe seco como la escarcha. Un inspector municipal con un chaleco de neón estaba en el umbral, su tablet brillando como un pequeño sol. Señaló las infracciones con un bolígrafo que hacía clic una y otra vez. Cableado defectuoso, una escalera insegura, un techo que suspiraba bajo sus propios recuerdos. «Tiene 30 días para ponerla en regla», dijo, su aliento empañándose en el frío. «O la declaramos en ruinas». Elena sintió que la habitación se inclinaba. 30 días significaban dinero que no tenían. Significaba horas extras que no existían y una niñera que no podía pagar. Esa tarde, el banco llamó. Un descubierto en la cuenta de garantía. Las comisiones se acumulaban como hielo. Al anochecer, Germán regresó, con los guantes inmaculados. «Le quitaré esta carga de encima», murmuró, deslizando un papel sobre la repisa polvorienta de la chimenea. «Dinero en efectivo ahora, no más dolores de cabeza. Usted conserva su orgullo, yo me quedo con la propiedad». Leyó las cifras y sintió un gusto a hierro. Vender significaba volver a un alquiler diminuto y a la tierna mentira que le había contado a Maya sobre la pintura amarilla. Quedarse significaba una apuesta contra el invierno. Esa noche, Elena se sentó a la mesa de la cocina bajo una única bombilla, la casa resoplando a su alrededor. El viento se colaba por la ventana rota, trayendo el olor a aceite de motor y carbón lejano. Maya dormía en un capullo de mantas, su respiración pequeña y constante. «¿Qué estoy haciendo?», se susurró Elena, sus dedos trazando la veta de la mesa de madera barata. «¿Cómo puedo luchar por una casa que lucha contra sí misma?». La señora Jiménez le había dicho una vez, mientras tomaban tazas humeantes de café instantáneo: «Mija, tienes que creer en algo más grande de lo que puedes ver ahora mismo». Las palabras habían parecido un consuelo bonito entonces, pero esa noche resonaban en la cocina vacía. Elena cerró los ojos y le habló al silencio, a su padre que nunca llegó a jubilarse, a su madre que creía en los cupones y los milagros. Las lágrimas encontraron sus nudillos. Entonces, un sonido suave, un golpe hueco donde su talón se encontró con el tercer escalón. Presionó de nuevo. Toc. Diferente a los otros. La casa, que había sido un largo no, ofreció una sílaba que no era del todo un sí, pero tampoco una negativa. A la luz de la mañana, trazó el escalón con la palma de la mano y sintió una junta donde no debería haber ninguna. La sensación fue como estar en el último centímetro de un muelle y sentir el tirón de una marea a punto de cambiar. Fue Maya quien encontró el clavo que no pertenecía allí. «Mamá, este brilla», dijo, la palabra brilla sonando como una campana en una iglesia de piedra. Hicieron palanca con un cuchillo de untar, luego con un destornillador plano prestado por la señora Jiménez. La madera cedió con un pequeño suspiro. Debajo de la contrahuella había una caja de lata del color de la lluvia, fría contra las yemas de los dedos de Elena. Olía a papel viejo, un olor dulce y cansado, mezclado con el fantasma de tabaco de pipa. Dentro yacía un libro de contabilidad de cuero, con los bordes suavizados por las décadas, y una carta sellada con cera que se había agrietado como el lecho de un río seco. Había una llave de bronce en una cinta descolorida, sus dientes gastados y lisos. La primera línea del libro, en caligrafía de pluma estilográfica, pertenecía a un nombre que Elena solo había oído en la biblioteca: Augusto R. Klein, fundador de Talleres Klein, la fábrica que una vez impulsó las mañanas de este barrio. La carta estaba dirigida al custodio de la casa en la calle O'Higgins, 312, y fechada con una mano que temblaba, pero no vacilaba. Maya trazó el sello en relieve con un dedo reverente. «¿Qué es?» «Una historia», dijo Elena,
aunque su voz temblaba. Leyó en voz alta con el zumbido de la heladera que habían resucitado, el testamento de un fideicomiso creado para los descendientes de los trabajadores de Klein, fondos reservados cuando los tiempos eran buenos y luego guardados cuando los tiempos cambiaron. La carta nombraba esta casa como el lugar donde se elegiría al custodio, no por sangre sino por residencia y juramento. Hablaba de un banco y una caja y una promesa a un barrio al que se le había pedido que diera y diera. Las manos de Elena temblaban. Un documento, sí, pero más que eso. Una mano que se extendía desde una época en que las fábricas cantaban, pidiendo ser sostenida de nuevo. Llamó a la asistencia jurídica gratuita. Tania Campos llegó con una bufanda de lana y ojos firmes, una mujer que olía ligeramente a té de menta y certeza. «Si esto es lo que parece», dijo Tania en voz baja, «entonces alguien escondió una puerta en tu suelo». La esperanza surgió, cruda y brillante. La casa se sentía menos como una carga y más como un testigo. Esa tarde, la camioneta de Germán se detuvo de nuevo en la acera. Elena observó a través de la ventana cómo se ajustaba la corbata antes de acercarse, el cielo detrás de él del color de las monedas viejas. Maya estaba sentada a la mesa, con la tarea extendida, el lápiz moviéndose lentamente sobre fracciones que se negaban a ser simplificadas. «El señor Valdés está viniendo», dijo Elena, y el lápiz de Maya se detuvo. «¿Vamos a vender la casa?» Su voz era pequeña. Elena tocó la llave de bronce en su bolsillo. «No, mija, apenas estamos empezando a conocerla». El golpe de Germán fue firme, el sonido de un hombre acostumbrado a que las puertas se abran. Elena lo recibió con el libro de contabilidad escondido entre los pliegues de su suéter. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «He venido con una oferta mejor», dijo, extendiendo una carpeta. El inspector de obras llamó. Las infracciones son más graves de lo que se informó inicialmente. Elena sintió la veta áspera del marco de la puerta bajo sus dedos. «¿Cómo sabe eso?» «Ciudad chica, círculos pequeños», dijo Germán suavemente. «También sé que no puede permitirse las reparaciones, señora Torres. Estoy tratando de ser razonable». El viento se levantó, trayendo el olor a lluvia inminente. Al otro lado de la calle, la señora Jiménez observaba desde su ventana, con las manos ahuecando una taza, los ojos agudos. 2 casas más allá, un hombre se detuvo mientras paseaba a su perro, fingiendo revisar su teléfono. «¿Qué haría con este lugar?», preguntó Elena. «¿Si lo comprara?». La expresión de Germán se suavizó en algo ensayado. «Revitalizarlo, hacerlo parte del nuevo desarrollo. Todo este bloque se está muriendo, señora Torres. Usted lo sabe. El barrio estaba observando, testigos silenciosos de una conversación que ya habían oído antes». Elena pensó en la carta, en el fideicomiso destinado a personas a las que se les había dicho que sus hogares solo valían lo que otro pudiera hacer con ellos. «Es interesante que vea muerte donde yo veo vida», dijo. «Gracias por su oferta, pero no vendo». Su sonrisa se afinó. «El banco lo hará». «Buenas noches, señor Valdés». Elena cerró la puerta, no con ira, sino con la tranquila certeza de alguien que ha encontrado tierra firme después de años de arenas movedizas. Esa noche, después de que Maya se durmiera, Elena extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. El libro de contabilidad listaba cuentas, inversiones, propiedades, un mapa de dinero que había crecido silenciosamente durante casi un siglo. El acta del fideicomiso hablaba de clínicas barriales, becas para los hijos de los trabajadores, reparaciones para las casas que albergaban el corazón de la fábrica. El custodio supervisaría todo, asegurando que los fondos sirvieran a aquellos que habían construido la fortuna de Klein con manos callosas y espaldas encorvadas. Elena trazó los números, sintiendo su peso. Si esto era real, si estos papeles aún tenían poder legal, entonces la casa no era solo un hogar, era una llave.
Y ella era solo una madre soltera con dificultades. Era una testigo elegida. La lluvia llegó a medianoche, golpeando contra las ventanas como visitantes tímidos. Elena se preparó una taza de café instantáneo y se quedó en la cocina a oscuras, escuchando la casa respirar. Por primera vez desde que se mudó, no solo escuchó las cosas que necesitaban ser arregladas, escuchó la posibilidad. Tania llamó temprano a la mañana siguiente, con la voz rápida por la emoción contenida. He verificado que el fideicomiso existe, Elena. Ha estado inactivo durante décadas, pero legalmente es sólido. Hay una caja de seguridad en el primer banco de la ciudad que coincide con el número de la llave. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la llave de bronce en su palma. ¿Cuánto? No lo sabremos hasta que accedamos a la caja y a las cuentas. Pero Elena, los documentos mencionan propiedades, inversiones. Si se han gestionado aunque sea moderadamente bien a lo largo de los años, podría cambiarlo todo, terminó Elena. La magnitud de ello presionaba contra sus costillas, demasiado grande para contenerla. Necesitamos movernos con cuidado, advirtió Tania. Organizaré una reunión en el banco para mañana. Mientras tanto, mantén esto en secreto. Habrá partes interesadas cuando esto salga a la luz. Después de colgar, Elena se quedó junto a la ventana de la cocina, viendo la lluvia bañar el barrio de Plata. Maya apareció a su lado, cálida de sueño y curiosa. ¿Está pasando algo, mamá? Elena la abrazó, inhalando el aroma a champú de farmacia y a infancia. Algo está volviendo, mija. Algo que pertenece a este lugar. ¿A nosotras? A todos los que viven aquí, a todos los que trabajan duro y aún así vuelven a casa a cosas rotas. Elena apartó el pelo de Maya. ¿Recuerdas cómo te dije que a veces las cosas buenas se esconden dentro de las decepciones? Maya asintió, solemne. Esta casa ha estado esperando a alguien que no se rindiera con ella. La voz de Elena se suavizó. Igual que nosotras. Esa tarde, Elena notó el coche de Germán estacionado al final de la calle, un centinela oscuro contra el día gris. No estaba mirando la casa, estaba hablando por teléfono, gesticulando bruscamente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire de las ventanas. Él sabía algo. Alguien había hablado. La carrera había comenzado antes de que ella siquiera aprendiera las reglas. La noticia corrió como el calor. Para el jueves, el salón parroquial de San Pedro se llenó de sillas plegables y abrigos de invierno. Los reporteros hacían malabares con las cámaras, los vecinos se aferraban a vasos de telgopor y el aire olía a café, lana mojada y expectación. En el escenario, un representante del banco se aclaró la garganta. El micrófono chilló. Tania estaba a la izquierda de Elena, Maya a su derecha, guante con guante. Germán estaba sentado en la primera fila, con la bufanda impecable, la expresión controlada. Había presentado una medida cautelar esa mañana, argumentando cadena de custodia y perturbación del orden público. La respuesta de Tania había sido una pila de copias. El libro de contabilidad, la carta, el código legal subrayado en azul, la llave de bronce, pulida por el tiempo, no por la codicia, descansaba en el bolsillo de Elena, cálida contra su palma. El banquero habló primero, leyendo cifras como un pronóstico del tiempo. El depósito de 1929, invertido de forma conservadora durante casi un siglo, capitalizado a través de guerras y recesiones. El número al final le robó el aliento a la sala. 900 millones de dólares. No para una persona, decían los documentos, sino para los huesos vivos del barrio. Reparaciones, becas, clínicas, pequeñas empresas, supervisado por un custodio que debía vivir donde comenzó el fideicomiso. Elena sintió el peso de las miradas, la inhalación colectiva. La sala se balanceaba entre la incredulidad y la esperanza, ese borde peligroso donde las comunidades o caen o vuelan.
La señora Jiménez asintió en señal de aliento desde la tercera fila, con las manos entrelazadas como en oración. Dos adolescentes del almacén de la esquina se inclinaron hacia adelante, olvidándose de sus teléfonos. El viejo señor Reeves, que había trabajado en Klein antes de que cerrara, se quitó la gorra, revelando un cabello tan fino como la luz de invierno. Este dinero, continuó el banquero con voz firme, ha estado acumulando intereses desde la Gran Depresión. El acta del fideicomiso estipula que debe ser utilizado para el beneficio de esta comunidad, con prioridad en la estabilidad de la vivienda, la educación y la atención médica. La custodia, asintió hacia Elena, tendría la supervisión, con responsabilidad ante una junta compuesta por residentes. Los murmullos aumentaron, luego un silencio. Tania asintió a Elena. Ella dio un paso adelante. El micrófono captó el temblor de su inhalación. Hace 3 semanas, comenzó Elena, compré una casa que todos me dijeron que no tenía salvación. El señor Valdés miró a Germán. Me dijo que estaba malgastando mi dinero, que debía conocer mi lugar, que la esperanza cuesta demasiado para gente como yo. La sala se aquietó. La mandíbula de Germán se tensó, pero no apartó la mirada. Esta casa fue llamada irreparable, continuó, su voz estabilizándose. A la gente como yo se nos dice que nuestros sueños son infracciones, pero esta promesa no estaba destinada a acumular polvo. Estaba destinada a ser abierta. Maya se apretó contra su costado, pequeña y cálida. Elena extrajo fuerza de su presencia. Augusto Klein construyó su fortuna con el trabajo de este barrio. Antes de morir, creó este fideicomiso para asegurarse de que cuando los tiempos se pusieran difíciles, la comunidad no fuera abandonada. De alguna manera, con los años, esa promesa fue olvidada, escondida. Pero la casa recordaba. Elena levantó la llave de bronce, captando la luz. Esto no se trata de hacer rica a una persona. Se trata de recordar que un barrio es tan fuerte como su miembro más vulnerable. Se trata de restaurar lo que siempre estuvo destinado a ser compartido. Las cámaras parpadearon como ojos sorprendidos. Elena miró a Germán, no con venganza, sino con una clara y humana tristeza por lo que él nunca aprendió a amar. Intentaste comprarme mi propia esperanza, dijo, pero la esperanza no está en venta. La mandíbula de Germán se tensó. Los hechos, no la furia, lo expusieron. Registros que mostraban el intento de su empresa de comprar propiedades vinculadas al antiguo fideicomiso de Klein. La sala no abucheó. Simplemente lo miró hasta que su certeza no tuvo dónde sentarse. Una periodista levantó la mano. Señora Torres, ¿cómo responde a las acusaciones de que ha fabricado esta historia para beneficio personal? Antes de que Elena pudiera responder, la señora Jiménez se puso de pie, su cardigan color coral brillante contra la paleta invernal de la sala. He vivido en la calle O'Higgins durante 47 años, dijo, su voz clara como una campana. Mi papá trabajó para Klein. Siempre decía que el señor Augusto era diferente, que prometió recordar quién construyó su riqueza. Pensamos que era solo una historia. Miró a Elena con un orgullo feroz. Algunas personas ven una casa en ruinas, otras ven lo que está escondido dentro. Uno por uno, los residentes de toda la vida se pusieron de pie. El señor Reeves con sus cicatrices de la fábrica. Loretta Williams, que enseñó 3er grado durante 30 años. Francisco Chen, cuyos padres abrieron el almacén de la esquina en el 74. Cada uno tenía un fragmento de memoria, transmitido como una escritura sagrada. La promesa de Klein, el fideicomiso de los trabajadores, el barrio que estaba destinado a ser dueño de sí mismo. Germán se levantó, ajustó su bufanda y caminó hacia la salida. En la puerta, se detuvo, mirando hacia atrás a Elena. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Algo pasó entre ellos, no rendición, no del todo respeto, sino reconocimiento. Luego se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. La reunión continuó hasta la noche.
Las preguntas se arremolinaban. ¿Cómo se distribuiría el dinero? ¿Quién calificaría? ¿Qué tan rápido podrían comenzar las reparaciones? Tania respondió a las consultas legales mientras Elena escuchaba, abrumada por el repentino cambio de la escasez a la posibilidad. Mientras la multitud se dispersaba, Maya tiró de la manga de Elena. «Mamá, ¿somos ricas ahora?» Elena se arrodilló a la altura de su hija, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. «No, mija. Somos responsables, y esa es una clase diferente de riqueza». Caminaron a casa bajo una ligera nevada, los copos atrapándose en el pelo de Maya como pequeñas estrellas. El barrio se veía diferente de alguna manera, no cambiado físicamente, sino visto. Las casas que habían parecido abandonadas ahora guardaban secretos. Las veredas agrietadas contaban historias de resiliencia. En su porche, Elena se detuvo, mirando las ventanas por donde la luz se derramaba dorada sobre la nieve. «¿Qué pasa mañana?», preguntó Maya, su aliento empañándose en el frío. Elena le apretó la mano. «Mañana empezamos. Arreglamos lo que está roto, no solo nuestra casa, sino el porche de la señora Jiménez, y la clínica que cerró el año pasado, y el patio de juegos que ya no es seguro. ¿Y mi cuarto amarillo?». Elena sonrió. «Sí, tu cuarto amarillo también». Dentro, la casa las recibió con crujidos que ahora sonaban menos a quejas y más a conversación. Elena preparó chocolate caliente, del barato con mini malvaviscos que a Maya le encantaba. Se sentaron a la mesa de la cocina, el vapor subiendo entre ellas. «Tenía miedo», admitió Elena en voz baja, «cuando vino el inspector, cuando el señor Valdés seguía presionando. Casi me rindo». Maya consideró esto, con un bigote de malvavisco en el labio superior. «¿Pero no lo hiciste?» «No, no lo hice, porque eres valiente». Elena negó con la cabeza. «Porque a veces estar demasiado cansada para correr significa que tienes que mantenerte firme». Más tarde, después de que Maya se durmiera, Elena se quedó en la cocina, con la esfera de nieve rota en sus manos. La agitó suavemente, observando los copos polvorientos asentarse en su mundo sin agua. Por un momento, solo un momento, parecieron danzar, como si recordaran lo que era flotar. El palacio de tribunales olía a cera para pisos y a la lluvia de ayer. Elena se sentó en un banco de madera pulido por décadas de cuerpos ansiosos, sus zapatos buenos apretándole los dedos de los pies. La noche anterior los había lustrado con un paño que olía a productos químicos, tratando de devolverles un brillo que se había rendido hacía mucho tiempo. Maya estaba en la escuela, dibujando su casa con un crayón amarillo presionado con fuerza contra el papel, mientras la señora Jiménez esperaba para recogerla. Tania se sentó junto a Elena, con carpetas de manila apiladas ordenadamente en su regazo, cada una respirando documentos y posibilidades. «Recuerda», dijo, con voz baja y firme, «van a hacerlo personal. Intentarán pintarte como una oportunista, como alguien que busca una fortuna rápida. No caigas en la trampa. Esto no se trata de ti, se trata de una promesa hecha a toda una comunidad». Al otro lado del pasillo, Germán estaba sentado con 3 abogados en trajes de color carbón. Su empresa de desarrollo, Renovación Urbana Valdés, había presentado una medida cautelar de emergencia, alegando fraude, cadena de custodia indebida e inestabilidad comunitaria. Su equipo legal costaba por hora más de lo que Elena ganaba en una semana en la cafetería del hospital. Las puertas del tribunal se abrieron. Todos se pusieron de pie cuando la jueza Elena Montero entró, su toga balanceándose como pesadas cortinas, sus ojos agudos bajo un cabello plateado. «Siéntense», dijo, con una voz acostumbrada a la obediencia. El abogado principal de Germán habló primero, sus palabras resbaladizas como aceite sobre agua. Mostró mapas del desarrollo propuesto, edificios de cristal, espacios verdes, empleos que revitalizarían un barrio en declive. Habló de progreso, inversión y la dudosa validez de documentos centenarios encontrados en una casa estructuralmente comprometida.
Cuando dijo custodia, su boca se curvó alrededor de la palabra, como si tuviera un sabor amargo. La señora Torres, dijo, volviéndose para mirarla, no tiene experiencia en la gestión de finanzas de ninguna escala, y mucho menos de un fideicomiso de esta magnitud. Tiene un historial de pagos atrasados, una declaración de quiebra después de su divorcio y ninguna educación formal en finanzas o desarrollo comunitario. Elena sintió que el calor le subía a la cara. Sus problemas financieros, expuestos como ropa sucia para que todos la vieran. Pensó en Maya, en la promesa de pintar su cuarto de amarillo, en el orgullo en la voz de su hija cuando le dijo a su maestra: «Ahora tenemos nuestra propia casa». Cuando Tania se levantó, su voz era agua tranquila corriendo sobre piedras. «Su señoría, la integridad de las intenciones de Augusto Klein no está en duda. El banco ha verificado la existencia del fideicomiso y sus condiciones. Los documentos establecen claramente que el custodio será el residente legítimo de la calle O'Higgins 312, independientemente de su posición o circunstancia. El señor Klein no especificó riqueza o educación como requisitos previos. Especificó residencia y compromiso. Colocó un documento en el proyector. Aquí tenemos registros de propiedad que muestran que Renovación Urbana Valdés ha comprado sistemáticamente 14 propiedades en el barrio objetivo. Durante los últimos 18 meses, muchas a precios muy por debajo del valor de mercado, a menudo de residentes mayores o familias que enfrentan dificultades financieras. La sala murmuró. Elena miró a Germán, que miraba al frente, con la mandíbula apretada. Además, continuó Tania, tenemos pruebas de que el señor Valdés era consciente de la existencia del fideicomiso antes de que la señora Torres descubriera los documentos. Su empresa ha estado apuntando específicamente a las propiedades mencionadas en el acta del fideicomiso de Klein. La jueza Montero se inclinó hacia adelante. «Señor Valdés, ¿es esto correcto?». Germán consultó brevemente con sus abogados, luego se puso de pie. «Su señoría, como desarrollador invertido en el futuro de la comunidad, naturalmente investigué su pasado. Sí, estaba al tanto de los rumores sobre el legado de Klein, pero el fideicomiso estaba inactivo, los documentos no verificados. Mi interés estaba en la revitalización, no en la explotación». «¿Revitalización para quién?», preguntó Tania. «¿A qué costo para la comunidad existente?». El interrogatorio continuó durante la mañana. Los expertos testificaron sobre la validez del fideicomiso, sobre el contexto histórico de la decisión de Klein en una época en que los trabajadores tenían pocas protecciones. Un historiador de la comunidad explicó cómo el barrio había sido una vez la columna vertebral del auge industrial de Buenos Aires, sus residentes construyendo los vehículos que construyeron Argentina. Durante un receso, Elena estaba en el pasillo del tribunal, el suelo de mármol frío a través de sus suelas delgadas. Vio a Germán hablando urgentemente por teléfono, de espaldas a las columnas talladas. Por un momento, no vio a un adversario, sino a un hombre aferrado a una visión que se le escapaba. Había algo solitario en su postura rígida, en la forma en que miraba por encima del hombro al espacio vacío. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Montero revisó las presentaciones finales, con las gafas en la punta de la nariz. La sala contuvo la respiración. Elena pensó en la casa que la esperaba, sus partes rotas de repente valiosas, no a pesar de, sino por lo que recordaban. Habiendo revisado todas las pruebas, comenzó la jueza Montero, no encuentro motivos para invalidar el fideicomiso de los trabajadores de Klein. Los documentos son auténticos, las intenciones claras y el marco legal sólido. Se deniega la medida cautelar. Un alivio cayó en cascada sobre Elena como agua tibia. Juntó las manos para evitar que temblaran. Sin embargo, continuó la jueza, reconozco la complejidad de administrar un fideicomiso de esta magnitud. Por lo tanto, ordeno el establecimiento de una junta de supervisión de 5 miembros para trabajar con la señora Torres. Esta junta incluirá 2 representantes de la comunidad,
un asesor financiero, un consultor legal y un enlace municipal. La señora Torres servirá como la custodia principal según lo estipulado en el acta del fideicomiso original, pero las decisiones importantes requerirán la aprobación de la Junta. Miró directamente a Elena. Esta es una responsabilidad tremenda, señora Torres. ¿Está preparada para aceptarla? Elena se puso de pie, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Sí, su señoría, no sola, sino con mi comunidad. La jueza Montero asintió. Señor Valdés, sus planes de desarrollo deberán ser reconsiderados a la luz de la activación del fideicomiso. Este tribunal alienta la cooperación en lugar de la competencia en la reurbanización del barrio. Fuera del tribunal, el sol de invierno se abrió paso entre las nubes, como una sonrisa repentina. Los reporteros rodearon a Elena, las preguntas volando como pájaros asustados. Respondió con cuidado, con Tania a su lado, pensando en cómo explicarle todo a Maya en palabras que una niña de 9 años entendería. Ganamos, pero ganar significa trabajo. Estamos a salvo, pero la seguridad significa responsabilidad. Germán se acercó mientras los reporteros se dispersaban, su bufanda ondeando en el viento frío. Por un momento, estuvieron uno frente al otro, adversarios en pausa entre batallas. «Felicitaciones», dijo finalmente, la palabra tan apretada como un zapato nuevo. «No tiene por qué ser una guerra», respondió Elena. «El barrio necesita inversión, visión. Simplemente no puede ser a costa de la gente que ya lo llama hogar». Algo cambió en su expresión, no rendición, sino un recálculo. «Quizás deberíamos hablar sobre colaboración en lugar de adquisición. Quizás deberíamos». Elena extendió la mano. Después de un momento de vacilación, Germán la estrechó, su agarre firme pero ya no aplastante. Mientras se alejaba, Elena sintió la llave de bronce en su bolsillo, cálida contra su muslo. La primera victoria estaba ganada, pero el verdadero trabajo, la reconstrucción, la sanación, la transformación de la esperanza de un sentimiento a un cimiento. Ese trabajo apenas estaba comenzando. La primavera llegó a Buenos Aires como una visitante tímida, un verde tentativo empujando a través de las grietas del cemento, un calor reacio ahuyentando el frío obstinado. En la calle O'Higgins, el cambio llegó con el sonido de martillos y sierras, el olor a pintura fresca y madera nueva. La mesa de la cocina de Elena se había convertido en el centro de mando, cubierta de planos, solicitudes y manchas de café que trazaban las largas noches de planificación. La Junta de Supervisión se reunía semanalmente, 5 personas aprendiendo a hablar el idioma de la posibilidad después de años de escasez. La señora Jiménez representaba a los residentes de toda la vida, su memoria institucional invaluable mientras relacionaban las necesidades con los recursos. Darío Washington, un electricista de 32 años que había crecido a 3 cuadras de distancia, hablaba por la generación más joven. La asesora financiera, María Gutiérrez, les enseñó sobre inversión sostenible y riqueza generacional. El consultor legal y el enlace municipal aportaron marcos y conexiones. Y Elena, todavía sirviendo el desayuno en el hospital público Dr. Ramos Mejía 3 mañanas a la semana, todavía estudiando facturación médica por la noche, ahora llevaba un cuaderno lleno de los sueños de sus vecinos. Techos que no goteaban, calefactores que respiraban un calor constante, ventanas que mantenían el invierno afuera, donde pertenecía. «Necesitamos ser estratégicos», advirtió María durante una reunión en la que la lluvia de primavera golpeaba la ventana de la cocina. 900 millones suena interminable, pero no lo es. Estamos construyendo para décadas, no para días. Establecieron prioridades. Primero reparaciones de emergencia en los hogares, luego la clínica comunitaria, luego becas educativas y subvenciones para pequeñas empresas. Contrataron personal local siempre que fue posible. Plomeros que vivían a 2 calles,
carpinteros que recordaban haber jugado en estos patios cuando eran niños. Germán Valdés los sorprendió a todos al ofrecer los recursos de su empresa a precio de costo. «No es caridad», insistió cuando Elena cuestionó sus motivos durante un café en el bar, donde la moza llamaba a todos «corazón», sin importar la edad o el estatus. «Es un negocio inteligente. Un barrio próspero es mejor para todos que una isla gentrificada rodeada de resentimiento». Había cambiado desde el juzgado, o quizás simplemente estaba revelando capas que la ambición había ocultado previamente. Su experiencia en desarrollo resultó valiosa mientras navegaban por permisos y contratistas. Todavía usaba bufandas caras y conducía una camioneta de lujo, pero había aprendido a escuchar cuando los residentes hablaban de lo que necesitaban en lugar de decirles lo que deberían querer. Un martes cálido de mayo, Elena estaba en su porche viendo a 2 trabajadores reemplazar el techo de la señora Jiménez. Las tejas viejas caían como hojas de otoño, revelando el esqueleto vulnerable debajo. Maya estaba sentada en los escalones dibujando planos arquitectónicos para un huerto comunitario, con la lengua atrapada entre los dientes por la concentración. «La pintura amarilla llegó hoy», dijo Elena, pasando una mano por el cabello de su hija, oscuro y brillante bajo la luz de la primavera. Maya levantó la vista, con los ojos brillantes de anticipación. «¿Para mi cuarto?» «Para tu cuarto. Podemos empezar esta noche». Al otro lado de la calle, una pareja joven con un niño pequeño recorría una de las casas recién renovadas, sus rostros esperanzados, mientras miraban a través de las ventanas recién lavadas. Eran maestros, Elena sabía, expulsados de otros barrios por los precios. El fideicomiso había establecido una cooperativa de vivienda que mantenía los pagos asequibles mientras construía capital para los residentes. La oficina del fideicomiso se había abierto en el antiguo almacén de la esquina, con las ventanas limpias y sus estantes ahora llenos de folletos sobre los programas, disponibles en lugar de productos enlatados polvorientos. Elena pasaba las tardes allí, escuchando a los vecinos compartir preocupaciones y sueños en igual medida. A veces traían historia, fotos descoloridas de la fábrica Klein en su apogeo, historias transmitidas sobre Augusto Klein caminando por la planta con las mangas arremangadas, preguntando a los trabajadores por sus familias por su nombre. «No era perfecto», le dijo el señor Reeves una tarde tranquila, sus manos nudosas acunando una taza de té desportillada. Hizo su fortuna como los demás, pero al final recordó quién la construyó con él. Eso es lo suficientemente raro como para valer algo. No todos creían en la transformación. Algunos residentes, quemados por demasiadas promesas rotas, esperaban que el dinero desapareciera, que las reparaciones se detuvieran, que los poderosos reclamaran lo que habían entregado brevemente. Elena entendía su escepticismo. La confianza, como los cimientos de una casa, no podía arreglarse de la noche a la mañana. A principios de junio, reabrieron la clínica comunitaria en un anexo de la iglesia renovado. La inauguración atrajo a una multitud, residentes, reporteros, funcionarios municipales de repente interesados en un barrio que antes habían descartado. Elena se quedó en un segundo plano, viendo a Maya repartir galletitas que había ayudado a hornear la noche anterior, su cocina cálida con canela y posibilidad. La doctora, Amara Foster, una médica de familia que había crecido en el barrio y regresado para servirlo, dirigiría la clínica. «Cuando era niña», dijo a la multitud reunida, «mi madre caminaba 5 kilómetros para conseguir mi medicación para el asma porque no había ninguna farmacia cerca. Ningún niño debería tener que esperar para respirar. Ningún padre debería tener que elegir entre el alquiler y la medicina». Mientras los aplausos recorrían a la multitud, Elena se encontró con la mirada de Germán. Él estaba al borde de la reunión, con las manos en los bolsillos, observando la celebración con una expresión que no pudo descifrar del todo. Cuando sus miradas se encontraron,
Él asintió ligeramente. Reconocimiento, quizás, o respeto. Esa noche, Elena y Maya pintaron las paredes de su dormitorio del color de los narcisos y el zapallo de verano. Abrieron las ventanas para que el aire de primavera ahuyentara los vapores de la pintura, y las salpicaduras decoraban su ropa como confeti. La radio pasaba viejos tangos, y bailaban entre capas de pintura, con los pinceles en alto como banderas triunfantes. «Es incluso mejor de lo que imaginaba», dijo Maya cuando terminaron, sentada con las piernas cruzadas en el centro de la habitación, rodeada de paredes de sol. Elena miró el rostro de su hija, radiante de simple alegría, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No el carbón caliente de la indignación que había ardido allí, desde el desprecio de Germán en aquel primer día, frío, sino algo más firme, más cálido. Más tarde, después de que Maya se durmiera, Elena se sentó en los escalones del porche, escuchando los sonidos nocturnos del barrio. El tráfico distante, un perro ladrando, las campanillas de viento de alguien cantando a la brisa. La casa detrás de ella ya no crujía con quejas. Sus huesos renovados se mantenían firmes contra el viento y el clima. El cableado ya no amenazaba con incendios. Las cañerías llevaban agua limpia sin protestar. El techo mantenía la lluvia donde correspondía. La señora Jiménez se unió a ella, trayendo 2 vasos de té dulce que tintineaban con hielo. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las luciérnagas elevarse desde el recién plantado huerto comunitario al otro lado de la calle, sus luces como estrellas terrestres. «¿Sabes?», dijo finalmente la señora Jiménez, «cuando Augusto Klein escondió ese fideicomiso, no podría podía haber sabido que serías tú quien lo encontraría. Una mamá soltera con manos lo suficientemente fuertes como para sostener la esperanza de todo un barrio». Elena sonrió en la oscuridad. «Yo solo giré una llave, señora Jiménez. Todos estamos construyendo lo que viene después. Así es como siempre sucede el cambio, mija. Una persona gira una llave, abre una puerta. Luego todos entramos juntos». Desde dentro de la casa llegó el débil sonido de Maya moviéndose en sueños, rodeada de paredes del color del mañana. Elena inhaló el aire nocturno, saboreando la promesa como miel en su lengua. El trabajo no estaba terminado. Los cimientos necesitaban fortalecerse, las heridas necesitaban sanar, la confianza necesitaba tiempo para crecer, como las plántulas en el huerto comunitario. Pero por primera vez desde que podía recordar, el tiempo se sentía como un aliado en lugar de un adversario. El invierno aflojó su agarre un tímido grado a la vez. Había pasado un año desde que Elena giró por primera vez esa llave resistente en la cerradura de la puerta principal. El barrio había respirado a través de estaciones de cambio, huertos de verano que daban tomates y conversaciones, el otoño trayendo a los primeros estudiantes becados a casa de la universidad con historias que olían a posibilidad, y ahora otro invierno, más suave que el último. Los martillos sonaban en la calle O'Higgins y el aire frío se llenaba del dulce aroma del pino cortado. Lonas azules ondeaban como velas sobre techos que finalmente creían en la primavera. Elena caminaba por todo ello con una carpeta y un oído atento. Su nombre en una credencial que olía a tinta de impresora y papel nuevo. Había renunciado a su trabajo en la cafetería del hospital hacía 6 meses, cuando la Junta votó unánimemente para que el puesto de custodia fuera a tiempo completo, con beneficios que incluían seguro médico para Maya. El centro comunitario de la calle O'Higgins, que antes era un depósito abandonado donde las palomas anidaban en vigas rotas, ahora se erguía con ventanas que atrapaban la luz del invierno y la sostenían como una promesa. En el interior, el aroma a café y pintura fresca se mezclaba con el sonido de las risas de los niños del programa extraescolar. Los voluntarios enseñaban de todo, desde programación hasta cocina, ayuda con las tareas y reparaciones del hogar. En la oficina de la esquina, 3 estudiantes de secundaria trabajaban en sus solicitudes para la universidad,
sus futuros expandiéndose más allá de lo que sus padres habían creído posible. Elena se detuvo en la puerta, observando a Maya ayudar a un niño más pequeño con las tareas de matemáticas, su paciencia un regalo silencioso. A los 10 años, su hija se movía por el mundo con una nueva confianza, como si las paredes amarillas de su dormitorio hubieran infundido de alguna manera su espíritu con su brillo. ¿Señora Torres? Una voz la devolvió a la realidad. Jamal Reynolds, de 22 años y serio, le extendió un plan de negocios para el taller de reparación de bicicletas que esperaba abrir en la primavera. Hice los cambios que sugirió. Agregué el programa de aprendizaje para los chicos de la secundaria. Elena tomó la carpeta, sintiendo su peso, no solo papel, sino sueños con dimensiones. «Lo revisaré hoy», prometió. «El comité de pequeñas empresas se reúne mañana». La puerta principal se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y a Germán Valdés, su bufanda ahora más funcional que decorativa. Había cambiado durante el año, sus bordes se habían suavizado como una piedra en un arroyo. Su empresa de desarrollo todavía construía en Buenos Aires, pero con una nueva filosofía: renovación en lugar de reemplazo, participación comunitaria en lugar de dictado corporativo. Llegaron los planos arquitectónicos para el antiguo sitio de la fábrica Klein, dijo, sosteniendo un tubo de planos. Pensé que querrías verlos antes de la asamblea. Extendieron los planos sobre una mesa, sus hombros casi tocándose mientras se inclinaban sobre el futuro que tomaba forma en el papel. La fábrica donde el padre de Elena, Abi Hama, había trabajado una vez, donde generaciones de residentes del barrio habían fichado su entrada y salida, se convertiría en un espacio de uso mixto. Apartamentos asequibles, un mercado para vendedores locales, un centro de salud y un museo en honor a la historia industrial que había construido la columna vertebral de Buenos Aires. No es lo que habría diseñado hace un año, admitió Germán, trazando con un dedo el contorno de un huerto comunitario planeado para el antiguo muelle de carga. Pero es mejor. Elena estudió su perfil, recordando su primer encuentro en su porche, el desdén en sus ojos cuando miró sus guantes baratos. «La gente puede sorprenderte», dijo. Él la miró a los ojos, una sonrisa calentando su rostro. Algunas más que otras. Esa noche, el salón parroquial de San Pedro se llenó de nuevo, con sillas plegables y abrigos de invierno, pero la atmósfera había cambiado. No más café en vasos de telgopor. Ahora los voluntarios del programa de formación culinaria servían canapés en platos de verdad. No más miedo e incertidumbre. Ahora los vecinos se saludaban con la fácil familiaridad de personas que habían construido algo juntas. Elena se paró en el podio. El micrófono ya no captaba sus temblores nerviosos. Detrás de ella, una presentación de diapositivas mostraba imágenes de la transformación del barrio. Fotos de antes y después de casas renovadas, la nueva clínica con la doctora, Foster examinando a un bebé, la primera cosecha del huerto comunitario, personas mayores enseñando a los adolescentes a hacer conservas de tomate, los becarios yéndose a la universidad con valijas de segunda mano y sueños de primera generación. Hace un año, comenzó Elena, descubrimos una promesa que había estado oculta durante casi un siglo. Augusto Klein creía que las personas que construyeron su riqueza merecían compartirla. Esa creencia permaneció inactiva, esperando que recordáramos de lo que somos capaces cuando nos unimos. Señaló a los miembros de la Junta de Supervisión sentados en la primera fila, cada uno representando una faceta diferente de la fuerza de la comunidad. Los fondos del fideicomiso hicieron esto posible, pero el dinero por sí solo no construye una comunidad. Lo hacen las personas, vecinos que se preocupan por sus vecinos, conocimiento transmitido de los mayores a los niños, habilidades compartidas, cargas llevadas juntos. La presentación de diapositivas cambió a una foto de la antigua fábrica Klein, sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, en marcado contraste con las representaciones arquitectónicas que siguieron. Hoy
Estamos emocionados de anunciar la próxima fase de la renovación de nuestro barrio. El lugar donde muchos de sus padres y abuelos trabajaron se convertirá en un espacio que sirva a la comunidad de nuevo. Germán dio un paso adelante para explicar los planes, su experiencia como desarrollador, ahora canalizada hacia la preservación en lugar del borrado. Mientras hablaba, Elena observaba los rostros en la audiencia. La señora Jiménez asintiendo con aprobación, el señor Reeves secándose una lágrima, padres jóvenes sosteniendo a niños que crecerían en un barrio que recordaba su propio valor. Después de la presentación, mientras la gente se mezclaba con café y galletitas caseras, una reportera de La Nación se acercó a Elena. «Algunos llaman a esto un modelo de desarrollo urbano ético», dijo, con el grabador en la mano. «¿Cuál cree que es la lección más importante de la transformación de la calle O'Higgins?» Elena consideró la pregunta, observando a Maya al otro lado de la sala, mostrando a Germán su póster de ciencias sobre huertos urbanos. «Que la esperanza no es ingenua», dijo finalmente. «Que las comunidades tienen las respuestas a sus propios desafíos, si se les dan los recursos y el respeto para implementarlas. Y que la historia no tiene que ser borrada para dar paso al futuro, puede ser el cimiento sobre el que construimos». Más tarde esa noche, Elena y Maya caminaron a casa bajo una suave nevada, su aliento empañándose en el aire frío. Las luces de la calle habían sido reparadas meses atrás, arrojando cálidos charcos de luz sobre las veredas limpias. Desde los porches y las ventanas llegaba el brillo de hogares que ya no tenían que elegir entre calefacción y comida, entre reparación y medicina. «Mamá», dijo Maya, su voz pensativa mientras doblaban en su calle. «¿Somos ricas ahora?» Elena sonrió en la oscuridad, recordando cómo se había hecho la misma pregunta esa primera noche, sentada bajo una única bombilla con la notificación de ruina del inspector pesando en sus manos. «Somos responsables», dijo, «y somos vistas. Esa es una clase diferente de riqueza». En casa, la casa las recibió con calidez y pisos sólidos que no protestaban bajo sus pies. Elena preparó chocolate caliente, del bueno ahora, con chocolate de verdad derretido en leche. Se sentaron en la mesa de la cocina que había sido testigo de su viaje desde esa primera noche de cálculo desesperado hasta esta velada de tranquila satisfacción. En el alféizar de la ventana estaba la esfera de nieve rota, su horizonte polvoriento un recordatorio de dónde habían comenzado. A su lado había una nueva, un regalo de la Junta de Supervisión en el aniversario de la activación del fideicomiso. Esta contenía una miniatura de su propia casa, rodeada de pequeños árboles y vecinos, su agua clara y llena. Maya la tomó y la agitó suavemente. Los copos subieron y cayeron en círculos perezosos, espolvoreando el barrio en miniatura con posibilidad. «Funciona», dijo, con asombro en su voz. Elena apoyó su cabeza en la de su hija, inhalando el aroma a champú y a infancia que se escaparía demasiado pronto. «El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar», susurró, una frase que quería que las paredes guardaran. Y la casa, finalmente cálida, pareció estar de acuerdo. Por la mañana, Elena se despertaría para más trabajo, más reuniones, más equilibrio entre necesidades y recursos. La transformación no estaba completa, quizás nunca lo estaría, pero algo fundamental había cambiado, no solo en las estructuras físicas del barrio, sino en su espíritu colectivo. Donde había habido resignación, ahora crecía la determinación. Donde había habido aislamiento, ahora florecía la conexión. Fuera de su ventana, la calle O'Higgins dormía bajo su manto de nieve, cada casa un repositorio de historias, pasado y presente entrelazados, dificultades y alegrías en igual medida. Elena pensó en Augusto Klein. Se preguntó si podría Molly haber imaginado este resultado cuando selló esa carta y la escondió. Se preguntó si reconocería que su legado no estaba en los edificios que llevaban su nombre, sino en la comunidad que había recordado cómo tener esperanza. La casa crujió suavemente.
Un sonido cómodo ahora, como un viejo amigo acomodándose para conversar. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la llave de bronce que todavía colgaba de una cinta junto a su cama, ya no solo un medio para abrir una puerta, sino un recordatorio de que a veces los mayores tesoros se esconden a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente obstinado como para creer en lo que otros descartan como inútil.